Hola a todas y bienvenidas a nuestro programa. Hoy debatiremos sobre los accidentes en el trabajo, las enfermedades profesionales, las muertes por estar expuestos a determinados materiales tóxicos y, en definitiva, y no es exageración, hoy debatiremos sobre el terrorismo patronal. La Organización Internacional del Trabajo denuncia que en todo el mundo más de 313 millones de personas trabajadoras sufren lesiones profesionales no mortales cada año, lo que equivale a 860.000 personas heridas en el trabajo a diario. Cada día, 6.400 personas mueren a causa de un accidente de trabajo o de enfermedad profesional, es decir, 2,3 millones de muertes cada año. Estas muertes, accidentes y enfermedades son asumidas por la sociedad como algo normal, intrínseco a la actividad laboral. Trataremos de explicar con las personas participantes de este debate cuáles son las verdaderas causas de esta lacra del sistema capitalista y cuáles deben ser las acciones para acabar con ella. Hoy tenemos con nosotras a Moisés Fernández y a Maite Amante, que son ambos trabajadores de Amazon. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos a Mario Sanz, delegado de Prevención del Ayuntamiento de Zaragoza, y a Juanma Mayor, delegado de Prevención de Renfe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hace varios meses que estamos pasando a lo largo del programa los datos de las trabajadoras muertas a causa del terrorismo patronal y hoy pues también con mucho más motivo. Os recordamos que también podéis participar con el hashtag RNTV Terrorismo Patronal. Bueno, comenzamos el debate. Aunque en mayor parte del mundo la salud laboral y la prevención de riesgos laborales no existe, la clase trabajadora pone en riesgo su vida y salud a diario. Nos vamos a centrar hoy en la situación de nuestro país. Vamos a ver el vídeo que nos han preparado las compañeras sobre la siniestralidad laboral. Trabajadores de la industria, de la pesca, de la construcción, de la energía, del transporte, de servicios, cualquier sector productivo es la tumba de personas asalariadas que buscando salir adelante encuentran la muerte. Alrededor de 700 personas perdieron la vida a lo largo del 2017 mientras intentaban ganársela. Durante este mismo año se han producido un total de 583.425 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 503.749 ocurrieron durante la jornada laboral y 79.676 fueron accidentes in itinere. Y mueren más y se accidentan con mayor grado de impunidad si eres una persona trabajadora precaria, y más aún se silencian miles de muertes cuyo origen se encuentra en las condiciones de trabajo, y por el contrario se nos presentan como muertes naturales, biológicas. ¿Dónde se encuentra el sentido humano en esta sociedad capitalista globalizada que soporta en los países industrializados cientos de miles de muertos? Defendamos una buena salud laboral y social, la cual tiene que estar al servicio de la sociedad, no del mercado y la rentabilidad privada del dinero. En el transporte, en el aire de nuestros espacios. ¿Dónde se encuentra el sentido humano en esta sociedad sucia, deleznable, que a diario pierden esa batalla miles y miles de personas, bien por trabajar o por no trabajar? ¿Qué protección dan las empresas a sus trabajadoras ante las condiciones insalubres a las que se enfrentan para desempeñar su labor diaria? ¿Cumplen estas con la normativa en cuestión de prevención de riesgos laborales? ¿Están las trabajadoras concienciadas de la peligrosidad a las que algunas veces se tienen que enfrentar para ganarse la vida? Las cifras de accidentes de trabajo en España aumentan progresivamente desde el año 2013. En el año 2017, el año pasado, 618 personas perdieron la vida por accidente de trabajo en nuestro país, más de 11 muertes cada semana. Cada año mueren en el mundo alrededor de 100.000 personas y por el amianto. Y a esto deberíamos añadir las enfermedades crónicas, las lesiones irreversibles, las secuelas anímicas y emocionales de millones de trabajadoras producidas a causa de la actividad que desarrollan trabajando. Empezamos el debate. En vuestra opinión, ¿cuáles son las causas más graves del problema? Moisés. Los altos ritmos de trabajo hacen que tengamos muchas enfermedades musculoesqueléticas. También cuando las empresas aprietan para tener más productividad. Entonces, la lentitud también a la hora de aplicar la legislación también agrava que esas consecuencias no se puedan soportar a tiempo, no se puedan cortar a tiempo. Mario. Yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Moisés. Hay muchas razones, desde luego. Otra de las razones importantes es que muchas veces las medidas preventivas, independientemente de que haya capacidad para aplicarlas, los trabajadores puedan pedirlas o no, aun en el mejor de los casos, no llegan a los trabajadores. Las medidas preventivas en algunas ocasiones se quedan en algún despacho,
se quedan en una oficina y no se aplican a los trabajadores, no se les explican. Por ejemplo, en el caso del amianto que vamos a tocar posteriormente, había mucho conocimiento, pero ese conocimiento no llegaba a los trabajadores. Entonces esa puede ser otro de los grandes problemas. Maite. Pues también la mala organización del trabajo, cuando hay exceso de trabajo y no contratan a la gente suficiente, al final recargan en las mismas personas. Entonces llega un momento en que la gente se rompe porque no hay los medios suficientes para acaparar todo el trabajo que la empresa te exige. ¿Y Juanma? Bueno, pues en resumen, pues yo creo que al aumentar la precariedad del mercado laboral, disminuye los derechos laborales entre los que se encuentra la salud y la seguridad de los trabajadores, principalmente. ¿Están las trabajadoras concienciadas del peligro que corren algunas tareas o trabajos? Mario. En muchas ocasiones, como he dicho antes, creo que no, porque no se hace todo lo posible para que llegue la información a las trabajadoras, a los trabajadores y puedan tomar las medidas necesarias. Por otra parte, pese a que estas personas estén concienciadas o no, muchas veces no tienen la capacidad, por la precariedad de su trabajo, como para pedir unos EPIs adecuados o unas medidas que se ajusten a las necesidades de los trabajos que están haciendo. Moisés. Lo que ha dicho el compañero. Venimos teniendo que hay trabajadores que no saben ni que tienen que tener una evaluación de riesgo del puesto de trabajo, no la conocen. Tienen un desconocimiento absoluto. Nosotros tratamos de informarles de las condiciones que tienen, pero ni siquiera se les pone para saber los riesgos exactos que tiene su trabajo. Entonces, ante el desconocimiento, pues el trabajador puede poco hacer. Juanma. Bueno, pues yo creo que no, por supuesto. Sobre riesgo, pues es fundamental tener la información adecuada y las herramientas, los medios para poder enfrentar esta situación y desde luego que leyes existen, pero... ¿Y Maite? Pues yo creo que dentro de las evaluaciones de riesgos, como decía Moisés, nosotros, por ejemplo, usamos algunos tipos de limpiadores y tal, que todo esto necesita unos estudios de higiene, de ergonomía, de psicosocial, o sea, todo al final va unido para que tu puesto de trabajo sea seguro, ¿vale? Entonces las personas o los trabajadores desconocen que todo eso existe, no sé si por mala información o por desconocimiento. ¿Y pensáis que las empresas hacen que este desconocimiento, o sea, que lo hagan a posta? Bueno, a lo mejor decir aposta es muy arriesgado, pero desde luego la ley de prevención, por ejemplo, indica que todas y todos los trabajadores tienen derecho a tener una ficha de seguridad de su puesto y esa ficha se debe entregar a todos los trabajadores y además de que estos trabajadores y trabajadoras desconocen que tienen ese derecho, las empresas en general no hacen entrega de esta documentación, que es la documentación en la que se te indica de qué EPIs tienes que disponer, cómo los tienes que utilizar, para qué tipo de trabajo tienes que utilizar cada EPI, con lo cual pues, es difícil que se llegue a cumplir bien. Has dicho que algunas veces las empresas no dan esa información. ¿Pasa algo a las trabajadoras que lo reclaman? Bueno, yo vengo de un sector, digamos, que tenemos mucha fuerza los trabajadores porque tenemos seguridad laboral, entonces los trabajadores sí que se sienten con la fuerza ahí empoderados para pedir esta información. Pero seguramente trabajadores que, pues lo que hemos hablado, ¿no?, desde el principio, que tengan una situación más precaria ni siquiera se atreven a pedir esa información porque puede ser motivo de que les consideren trabajadores conflictivos y el miedo es muy poderoso. Sí, no, es lo que mueve ahora mismo todo. Vivimos en una sociedad del miedo. Sí, desgraciadamente. Bueno, nuestras compañeras han salido a la calle para ver lo que opina la gente sobre este tema. Yo antes trabajaba en una empresa y no le hacían mucho caso a lo que es el cuidado de las escaleras o esas cosas, y una señora una vez se cayó de la escalera y se tuvo que ir a urgencias y se dio en la cabeza, y la empresa como que sí, en ese caso se cuidó porque tenía buen estado en ese caso. Conozco un caso en concreto de el padre de un amigo mío
tiene una constructora y hace unos años, no sé si por negligencia de este señor o por casualidad, bueno, un obrero se cayó de un andamio y falleció lamentablemente. Entonces, sí, creo que en ese caso sí que habían tomado las medidas de seguridad convenientes, lo que pasa que siempre todas las medidas son pocas en ese sentido. En la construcción, un amigo de un primo tuvo un accidente que no le gustaba estar con el casco y le cayó algo encima, no en la cabeza, pero sí en el brazo y tal, y luego la empresa no se hizo responsable porque no llevaba el implemento adecuado. Pienso que los accidentes laborales se dan por las malas condiciones en las que trabaja mucha gente y la falta de contratos, etcétera, y luego también pues la despreocupación de las patronales y etcétera por los trabajadores y por sus condiciones, porque si no se hace nada va a seguir pasando. Ahí donde está el cuerpo está el daño. Si estás en la cama te puedes caer de la cama, si estás de trabajo te puedes tener un accidente de trabajo. Yo es que no sé hasta qué punto eso puede tener alguna responsabilidad de alguien, pero vamos, me imagino que en todos los trabajos pues algún caso tiene que haber. Cuanto peores sean las condiciones en las que una persona está trabajando, hay una mayor probabilidad de que ocurra un accidente o de cualquier tipo de accidente, desde lesiones hasta la muerte. Pienso que esas cifras deberían cambiar inmediatamente porque no hay derecho a que tantos trabajadores mueran haciendo su propio trabajo y las condiciones tienen que mejorar para que eso no siga pasando. La cifra debería ser 0, hablando ya de que estamos en 2017, pero siempre hay una cierta suerte o casos fortuitos en los que sí que se puede dar y que son muy difíciles de evitar, pero a rasgos generales creo que bueno, que se está luchando contra ello y creo que poco a poco deberíamos reducir esa cifra todavía más. Creo que es un número muy elevado y se puede mejorar bastante con políticas más estrictas y sobre todo con conocimiento previo, como dar más información y darle importancia al tema, porque nunca piensas que te va a ocurrir a ti. Si ya no cuidan el contrato de trabajo, ¿cómo van a cuidar la seguridad de la persona? Cuanto más precarias son las condiciones laborales, mayor es el riesgo para los propios trabajadores de sufrir un accidente de este tipo. Un contrato precario es un contrato que no te da mucha seguridad, es un contrato que estás más expuesto a que te pase, pues eso, porque te pase o que si te pasa algo no te cubra lo que te pasa. Cuando no hay contrato y tal, la gente es más, se preocupa menos, ¿no? Entonces, como estás al borde de la ilegalidad, pues bueno, tampoco sigues las normas, los protocolos de seguridad correctos. Así que seguramente hay una correlación o causalidad muy alta por ese lado. Me parece vergonzoso que se muera gente por accidente laboral, porque si tú quieres tener una buena producción y un buen trabajo, tendrás que cuidar a los trabajadores para que eso sea así. Entonces no me parece que esté correcto. No hay derecho a que esto siga pasando sencillamente porque alguien pretenda hacer más dinero o pretenda que todo sea más fácil legalmente para él y poner en riesgo la vida de otras personas y otros trabajadores solo por el hecho de hacer más dinero. Me parece indignante. Hay profesiones en las que el riesgo para la salud de las trabajadoras es evidente. Sus consecuencias inmediatas están reconocidas por la legislación laboral, pero en otras, las enfermedades, lesiones o secuelas anímicas producidas por el trabajo son más difíciles de demostrar y no son reconocidas por la ley. Moisés, ¿cuál es la situación de salud laboral en tu colectivo? En nuestro colectivo viene principalmente las lesiones musculoesqueléticas. El problema que tenemos con las lesiones musculoesqueléticas es que no están reconocidas muchas veces como enfermedades profesionales. Entonces requiere una serie de pasos que alargan mucho a que te reconozcan al final que sea una enfermedad profesional. Y eso es una lucha que tenemos pendiente y nos costará mucho trabajo conseguirla. Mario, como delegado de prevención del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿cuál ha sido y es la actitud ante el tema por parte de los responsables de prevención del Ayuntamiento? ¿Se aportan los medios económicos necesarios? Bueno, actualmente podemos decir, por ejemplo, con respecto a uno de los principales problemas que tenemos, o por lo menos con el que tiene resultados de muerte últimamente, los esfuerzos están siendo grandes. El problema, por ejemplo, con el amianto es que es una enfermedad que se tiene latente durante 10, 20, 30 años y
Y el problema no es las medidas que tengamos o que se estén tomando actualmente, el problema es las que no se tomaron hace 10 años. Con respecto a la prevención de riesgos laborales, en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues afortunadamente es una institución y las instituciones siempre tienen más capacidad y los trabajadores tienen más fuerza para obligar a cumplir la ley de prevención y la empresa, en este caso, para poder adoptar las medidas necesarias. Y Juan, ¿qué condiciones hay que cumplir para que una enfermedad sea considerada enfermedad profesional? ¿Qué implica el reconocimiento o no de una enfermedad para que sea considerada profesional? Bueno, pues para que una enfermedad sea reconocida como enfermedad profesional, y ya sobre todo desde el año 2006 que existe un Real Decreto, el 1299, te reconoce una amplia gama de unas más de 1000 actividades que se pueden agrupar en 5 grupos, principalmente causadas por agentes biológicos, químicos, físicos o cancerígenos. Y bueno, dentro de ello creo que esas más de 1000 actividades sí que englobarían cualquier parte de cualquier tipo de actividad laboral que se pueda desarrollar. Lo único que ocurre es lo que ha comentado el compañero, que estas enfermedades profesionales pues nunca son reconocidas como tal porque están enmascaradas por otras sintomáticas de la edad, de las incidencias musculoesqueléticas que tenemos, y nunca acaban el recorrido para ser reconocidas adecuadamente. Entonces, pues, sobre qué diferencia me has preguntado sobre qué. Sí, sobre qué requisitos tiene que tener una enfermedad para que sea considerada profesional. Bueno, pues los requisitos, lo que te digo, principalmente está recogida en el Real Decreto y ser identificada por los servicios que tienen la facultad, los que tienen la facultad de gestión o de participación en esa enfermedad, los servicios sanitarios correspondientes, propios o privados, y son los que tienen que iniciar el trámite de reconocimiento de esa enfermedad profesional. O sea, no admiten otras que no estén dentro del Real Decreto. Pues de momento no, pero vamos, si realmente el Real Decreto se cumpliera y se aceptaran todas esa serie de actividades, pues claro que estaría prácticamente recogida cualquier actividad con riesgo. Maite, y tú como trabajadora de Amazon, ¿qué enfermedades laborales has podido ver o te han contado? Aquí principalmente, como ha dicho Moisés, son musculoesqueléticas, daña mucho nosotros por el empaquetado, se daña mucho los hombros, los codos, los brazos, las manos, las muñecas, hay muchísimas lesiones de hombro. Los pickers, que son los que recogen los pedidos, pues tema de piernas, los pies, los tobillos. Entonces, mira, hace poco estuvieron haciéndonos el estudio de ergonomía, los estudios ergonómicos, y los estudios ergonómicos, cuando nos presentaron, la empresa que hizo el estudio, nos presentaron el informe, nos dimos cuenta de que solo está medido de cintura para arriba. Es decir, lumbares, hombros, codos, brazos, todo. Entonces preguntamos que por qué de cintura para abajo, o sea, piernas, pies, tobillos, y nos dijeron que es que no hay un método inventado, o sea, irreal, y que sea reconocido y que demuestre que realmente hay un daño para la salud. O sea, ten en cuenta que en Amazon andamos una media, o los pickers andan una media de unos 25 kilómetros diarios, unos 20 o 25, ¿sabes? Entonces, eso durante un día, durante otro día, durante un mes, otro mes, un año, otro año, al final tiene que hacer mella, pero no hay manera de medirlo. Entonces tendrían que hacer algo así, o por lo menos eso nos dijeron. Sí, me gusta decir una cosa, añadir una cosilla, y es que en muchos casos, pese a que algunas enfermedades estén reconocidas porque bueno, se hacen los estudios y pueden estar reconocidas y relacionadas, luego los trabajadores o las trabajadoras llegan a las mutuas, y las mutuas en muchos casos, en vez de reconocer estas enfermedades o estos daños, que si se está jugando al fútbol, sí, pues tienden a decir que es a buscar otras razones, y si no hay ninguna razón, siempre está la razón comodín, por lo menos en los casos que nos encontramos nosotros, que es el desgaste.
Esto es desgaste de la vida y no es del trabajo, cuando realmente las personas donde se desgastan más es en el trabajo. Y más, pues por ejemplo, el caso que estamos hablando ahora de hacer trabajos de envolver, de empaquetar, de subir, de bajar muy repetitivos, las articulaciones sufren muchísimo. Y ahí es donde también tenemos un foco de lucha, que es con las mutuas, que imagino que luego retomaremos. Claro, no, pues las mutuas que parecen más que están por las empresas que por los propios trabajadores. No, siempre. Sí, parece mentira que las mutuas sean sin ánimo de lucro a veces. Sí, paradójico. Maite, las enfermedades que has nombrado antes, ¿están reconocidas como enfermedades laborales? Algunas sí, otras no. Hay personas en mi empresa que están operadas del túnel metacarpiano, que antes de entrar en Amazon no tenían ninguna dolencia y años después sí, y no se las han reconocido porque no está dentro del cuadro de enfermedades reconocidas como profesionales, cuando realmente ha sido después de años de estar empaquetando, de estar... Entonces ahí tenemos una lucha fuerte y titánica pero bueno, ahí intentaremos que lo reconozcan como tal. El mayor problema que tenemos es en la definición de enfermedad profesional, que solo debe de estar producida por la acción del trabajo. El solo es, si tú estás empaquetando, por ejemplo, te hace daño en los hombros, en cuanto tú muevas el hombro fuera del centro de trabajo, ya dicen, no, eso es que tú limpias mucho los cristales, o es que tú coges mucho a tu hijo, cualquier cosa de eso. Bueno, hacemos un breve descanso para ver un vídeo sobre el proyecto social y cultural de Ruesta y volvemos enseguida para hablar sobre las muertes por accidente o enfermedad laboral, donde el amianto ha sido y sigue siendo una de las principales causas de fallecimiento de trabajadoras en todo el mundo. Bueno, hemos tenido un pequeño contratiempo. Volvemos, os voy a hablar de Ruesta, que es un proyecto de toda la CGT para recuperar y difundir la tradición libertaria. Os recomiendo visitarla, ya que es un entorno precioso. Volvemos al debate y, como ya dijimos al principio, el asbesto o amianto produce 100.000 muertes al año en el mundo. La asbestosis es una enfermedad que puede permanecer latente hasta 30 años sin llegar a desarrollarse. Con lo que su relación con el trabajo es muy difícil de demostrar. Desde el año 2002, la utilización del amianto está prohibida en nuestro país, pero aún existen infinidad de instalaciones y maquinarias en las que contienen sus componentes. Uno de los últimos casos ha sido el hallazgo de amianto en decenas de vagones de metro de Madrid. ¿Erais conscientes de Maite y... Maite Moisés, ¿eras conscientes de la magnitud de este problema? Perdón, lo siento. Realmente, yo no, yo soy muy joven y no. Sí hemos visto campañas de concienciación y tal, pero yo, por suerte o por desgracia, no he trabajado nunca en trabajos que se requería este tipo de material, y no, lo que pasa que sí, claro, eres consciente porque se oye, pero de cerca yo no lo he vivido. Yo no era consciente, e incluso yo de la zona de donde vengo tenemos los tejados todavía con uralita, que es de donde viene amianto, y realmente no eres consciente porque es una enfermedad que sale a muy largo plazo. Entonces es tan lenta la acción que tiene que realmente no te das cuenta del problema tan grande que es. Juanma, ¿cómo puede ser que si se prohibió el amianto en 2002 se descubran ahora casos como este que ponen en riesgo la salud de las trabajadoras y de las usuarias? Pues es increíble, porque no es del 2002, cuando empieza a haber normativa ya es a principios de los años 80, en los años 90 ya se empiezan a transponer normativas europeas, en España se reconoce el problema y ya existen normas técnicas y existen cuestiones. Ya llega el Real Decreto, prohíbe lo que es la fabricación de materiales, de elementos con material de amianto, y también una cosa muy importante, que es lo que es el emotiv, que ningún trabajador esté expuesto a ningún ambiente en el que haya una concentración de partículas durante 8 horas de 0,1 partículas por centímetro cúbico de aire. Por lo tanto,
Esa es la situación que debe cumplir cualquier empresario en todas sus instalaciones, aun reconociendo que tiene componentes, que tiene amianto dentro de... Y bueno, pues en realidad pues las cuestiones, pues bueno, puedo hablar de la empresa de Renfe, pues bueno, en Renfe sí que en el año 2001 se reconocen pues muchos elementos que llevan dentro de los vehículos, recubrimientos térmicos, apagachispas eléctricos, todo tipo de elementos que van en los armarios eléctricos, en los tubos de escape, zonas de calor. Todos esos elementos pues se procede a hacer un plan para sustituirlos, claro, sistemáticamente. Lo que sí que ocurre efectivamente es que los trabajadores habían estado expuestos durante todos esos años y entonces pues siguiendo las normas que se dictan en ese momento, pues se procede a crear unas cartillas de salud para todos los trabajadores afectados, que en el primer momento en la empresa Renfe fueron 1.700 solamente de la primera evaluación. Estamos hablando del año 2000. Estamos en 2017, ya se supone que debían haberse superado todas esas fases en todas las empresas. ¿Hay casos también en Renfe de asbestosis? Claro, hay casos de asbestosis, lo que pasa es que están identificados desde hace tiempo, pero claro, ha habido muertes, existe una incidencia, claro, por supuesto, y sigue lo que se puede hacer, el seguimiento de la salud de todos estos trabajadores identificados, pues es permanente, a través de todo los tipos de reconocimiento de radiografías, TAC y demás, pero... A pesar de todo, la realidad es que siguen apareciendo elementos con amianto en vehículos y tenemos en todas las instalaciones pues, cubiertas de techos de amianto. Y si miramos en Google Maps, por ejemplo, vemos todo el país, cómo están todos los techos de cualquier finca, fábrica, está todo, tenemos todo, techos de amianto por todos los lados, efectivamente. Madre mía. Mario, el Estado español desarrolló en 1984 las peticiones de los médicos de prohibir la utilización industrial del amianto. ¿Por qué crees que las autoridades tardaron 18 años en tomar esta medida? Bueno, pues hay varias razones. Una razón es que el amianto es un material que tiene unas propiedades muy buenas, es ignífugo, es muy resistente, mezclado con cemento, es un material de construcción excelente, barato, lo tiene todo. Claro, el problema es que es cancerígeno. Y es un problema que en un principio se desoyó probablemente por intereses económicos, seguramente. Además de los intereses económicos está el problema de la latencia de la enfermedad, desde que una persona respira el amianto, que es el principal problema, hasta que le sale la enfermedad, pasa mucho tiempo. Eso hace que no sea un accidente laboral común. Cualquier otro accidente laboral o enfermedad laboral se manifiesta rápidamente. Pues las enfermedades que nos estaba hablando antes, por articulares o cualquier tipo de enfermedad, enseguida la notamos. Esta, al ser tan lenta en su desarrollo, pues creo que es uno de los factores que hizo que no se tomasen las medidas tan rápido. Pero vamos, desde luego es muy penoso que ya el Estado español en el 84 hizo su primera ley que empezaba a poner medidas de control al amianto y empezaba a poner medidas también preventivas, obligaba a poner lavadoras en los centros de trabajo para que la ropa no fuese a las casas, obligaba a que los trabajadores tuviesen la posibilidad de lavarse antes de irse a su casa. Bueno, estamos hablando del año 84 y había unas medidas, pero fueron unas medidas que, como en los casos que estamos hablando ahora, no llegaron en ocasiones a los trabajadores, se quedaron en algún sitio y nadie sabía realmente cuál era el peligro del amianto. Entonces, bueno, pues razones económicas, razones médicas y razones, al final, de la bonanza del material y que no se encontraba tampoco nada para sustituirlo. Maite, Moisés, ¿sabéis si en los tejados de Amazon hay uralita? No, no hay uralita. Son naves que llevan construidas 7 o 8 años y entonces ya está prohibido el amianto.
Y bueno, Juan, Mario, quien quiera responder a esta pregunta, ¿qué reivindican las personas que han estado expuestas al amianto? El reconocimiento de su enfermedad, principalmente, porque parece una tontería, pero es así de muertes de cáncer de pulmón achacadas al tabaco permanentemente, pues muchas, pero si no ha sido identificado esa incidencia profesional, aparte que antes se me olvidó recalcar que el hecho de que se ha reconocido una enfermedad profesional supone alguna cosa, algo más, la base de contingencias de accidentes superior a la base de contingencias comunes. Puedes tener incluso, si en tu empresa no te han reconocido esa enfermedad profesional y tú lo consigues demostrar judicialmente, tienes que tener unas bonificaciones también, como marca la ley, y en fin, hay una serie de ventajas. Claro, el reconocimiento de una enfermedad profesional. Sí, el primer paso sería el reconocimiento de la enfermedad profesional. Si es una de las enfermedades que están tipificadas como enfermedades producidas por el amianto, el siguiente paso es, desgraciadamente, como esta enfermedad suele acabar en muerte, el siguiente paso es la petición del incremento de prestaciones a las personas herederas, o en caso de que la persona sobreviva, pues un incremento de las prestaciones de jubilación, de viudedad o de orfandad en su caso. Luego también piden y suelen conseguir, si tienen demostrada la enfermedad, una responsabilidad patrimonial a la empresa, unos daños y perjuicios, si realmente la empresa, como suele ser el caso desgraciadamente casi siempre, no ha tomado las medidas preventivas necesarias para evitar esta enfermedad. Y luego, ya llegando un paso más allá, hay algunas plataformas de trabajadores, sobre todo en Cataluña, porque las fábricas de Uralita que trabajaban con amianto estaban allí. Hay algunas plataformas de afectados y de afectadas por amianto que están empezando a pedir que se aplique la ley hay una ley de jubilación anticipada que aplica unos coeficientes correctores a determinados tipos de trabajos, trabajos de especial penosidad, trabajos con tóxicos, trabajos que tienen una gran morbilidad. Los trabajadores que han estado expuestos o muy expuestos al amianto cumplen estas condiciones. Lo que pasa es que esta ley no se está desarrollando y es lo que piden los trabajadores, pues tener un trato parecido a los trabajadores de la minería, que tienen una situación parecida y unas enfermedades parecidas, o a colectivos como los de bomberos o otro tipo de colectivos de ese tipo. Eso es lo que ahora mismo están reclamando este tipo de trabajadores. Y según la Organización Internacional del Trabajo, cada año se pierde el 4% del PIB, el Producto Interior Bruto mundial, alrededor de 2,6 billones de euros por costes relacionados con el tiempo de trabajo perdido, interrupciones en la producción, tratamiento de lesiones y enfermedades profesionales, rehabilitación e indemnizaciones. Parece que a las autoridades y a los empresarios no les importa nada la salud de la clase trabajadora. Maite, ¿cuáles son las condiciones de salud laboral de tu colectivo? A ver, ahora estamos empezando a hacer muchas cosas después de 5 años. Estamos consiguiendo a través del comité de empresa que nos hicieran los estudios ergonómicos, los psicosociales, todo para que entiendan o que la empresa haga por ver que hay un tipo de enfermedades que a lo mejor no están consideradas, ¿vale?, del trabajo, pero que sí lo son. Realmente porque nos pasan en el trabajo. Yo entré en el 2012 como una rosa y en el 2018 estoy hecha una pena. Y mi actividad fuera del trabajo es la misma. Entonces, en el tema, por ejemplo, de embarazos o tal, nosotros ahí estamos bastante cubiertos. Pero en el resto hay mucho por hacer. Mario, ¿hay conciencia en las direcciones de la empresa para invertir en salud laboral? Hombre, más que conciencia, yo creo que lo que hay es obligación, porque la ley obliga a las empresas a aplicar una ley de prevención de riesgos laborales, que es la que nos permite a los delegados y a las delegadas de prevención un poco velar por la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras. Pero desde luego no es suficiente. Para que esto saliese, para que esto funcionase bien, tendría que haber una mentalización más allá de la empresa, ¿no? De que al final estamos en una sociedad y para que esta sociedad funcione es necesario que las personas que trabajan en las empresas tengan salud, porque si no, al final la empresa a lo mejor aumenta su rentabilidad, pero los costes de la sociedad, de seguridad social y de personas que no pueden tener descendencia, no pueden tener hijos, no nos llevan a ninguna parte. Entonces, mientras
Mientras la idea empresarial sea exclusivamente empresarial y maximizar el beneficio, no podremos ir a ningún sitio, como sociedad, como país, como Estado. Igual me he puesto muy filosófico, pero bueno, lo pienso. Sí, pero por ejemplo, ya en accidentes laborales, ¿no perdería también dinero la empresa al tener que pagar a un trabajador que no puede trabajar? Bueno, si la empresa hace bien la prevención de riesgos laborales, no habría prácticamente accidentes laborales. La filosofía de la prevención es esa, anticiparse a los problemas. Y cuando los trabajadores están formados y están equipados y tienen un trabajo en condiciones, hacen las horas que se pueden hacer y no más, etcétera, pues el número de accidentes, además esto estadísticamente o matemáticamente está demostrado, se reduce mucho. Y Juanma, ¿les sale barato a los empresarios incumplir la normativa de salud laboral? Pues efectivamente, como ha dicho Mario, les sale, deberían de buscar las enfermedades profesionales, las partidas económicas relacionadas con la salud y la prevención y la seguridad es algo innegociable, no debe pertenecer a ningún tipo de cuenta de resultados y efectivamente, como ha explicado Mario, si es que a la larga, efectivamente, claro que resultaría más económico para la empresa el velar con toda esta serie de cuestiones de salud laboral, por supuesto. Y Moisés, en la actualidad estáis en conflicto con Amazon para evitar recortes de vuestros derechos como el complemento de la incapacidad temporal. Sí, actualmente estamos en una negociación que está un poco rota. Tenemos una discrepancia, principalmente uno de los puntos más importantes es el complemento de IT, que es cuando uno está enfermo. Actualmente lo teníamos al 100% en la primera y al 100% a partir del cuarto día, y eso es una pérdida que merma mucho la capacidad económica de los trabajadores. Las bajas por enfermedad común te las da un facultativo. Yo no voy al médico y digo, mira, dame una baja que estoy malo, me quiero estar unas vacaciones de 3 meses. Me la da un facultativo y tiene que argumentarlo. Entonces, ellos argumentan que hay gente que se coge la baja porque quiere. Nosotros, un trabajador, cuando te la da un facultativo, nos tenemos que creer al facultativo, no podemos creer nunca a la empresa. Y eso es uno de los derechos que quieren recortarnos en la autoridad. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a ir con el anuncio de Ruesta. Adelante. Bueno, ahora vamos a lanzar una pregunta para quien quiera responderla. ¿Creéis que se aplica bien la ley de prevención de riesgos laborales? Moisés. La ley no se aplica bien por falta de medios. Cuando tú haces una denuncia en inspección de trabajo tardan muchos meses en atendértela. Con el tiempo ya le ha dado tiempo a la empresa, las multas en prevención son las más altas, pero son insuficientes. Realmente le sale más rentable muchas veces pagar la multa que arreglar el problema. Y bueno, a vosotros dos, a ti Moisés, a Maite, ¿qué habría que añadir o corregir en la legislación laboral para que mejorara la situación laboral, la salud en vuestro trabajo? Elimina la ley de mutuas, o sea, que no depender tanto de ellas, que te das de baja, por la seguridad social te llaman, ven que vamos a verte, ¿sabes? Hay como una persecución ahí con el trabajador en el momento en que te das de baja, aunque sea una contingencia común. Entonces, que no dependa tanto de ello, ¿no? Y separar totalmente las mutuas de la seguridad social, ¿vale? Que sea totalmente independiente, pero sobre todo quitarles, dijéramos, el poder a las mutuas para poder que nos puedan cubrir y que nos puedan atender bien, pero que no dependa tanto de ellas. ¿Sí consideran las mutuas culpables al trabajador por estar de baja?
No sé si culpables, pero sí como que yo ahora soy delegada de prevención en Amazon y he tenido que acompañar a varios compañeros y te ponen muchísimas pegas, muchísimos problemas. No, esto será de jugar al fútbol, no es, ¿sabes? Hay una serie de problemas que no conseguimos, o sea, no sé si es por culpa del médico, si están aleccionados, si quieren ahorrar dinero, no lo sé. Entonces nos cuesta bastante. Uno de los problemas que hay es que cuando tú reduces el absentismo, vamos, el índice de accidentes laborales, se reducen las cotizaciones a la seguridad social. Entonces, ¿qué hago? Yo soy quien paga a la mutua. Yo voy a presionar para que todo lo que pueda lo voy a derivar a contingencia común para yo bajar el índice de accidentabilidad para yo cotizar menos a la seguridad social. Y que recaiga sobre todo en los costes de la seguridad social, en el dinero que ponemos todos. ¿Qué pasa al final? Unos bajan, las empresas bajan la cotización y al final nosotros tendremos que pagar más para poder mantener el sistema de seguridad de salud público. Y Juanma, Mario, vosotros desde el punto de vista especializado, ¿qué añadiríais o corregiríais de la normativa de salud laboral actual? Pues desde luego que lo que han apuntado de las mutuas es un factor fundamental y a mí se me ocurre incluso que habría que hacer una fiscalía de delitos relacionados con la prevención y la salud, porque es que si la inspección de trabajo llega hasta donde llega, ya hemos visto la precariedad de medios que tiene, también hay que reconocer que hay poquísimos inspectores en Madrid solamente. Si tenemos uno de lo social y uno de lo laboral, 5 en una plantilla para cubrir todas las empresas de Madrid, una fiscalía que realmente los temas se pudieran llevar por lo penal, porque es que hay temas que sí que son graves. Bueno, yo con respecto a las mutuas, yo creo que es muy importante, mientras se mantenga esta ley de mutuas que tenemos y no nos pongan una todavía peor, que los trabajadores y las trabajadoras que van a una mutua con un accidente laboral o una enfermedad laboral conozcan bien sus derechos. Es decir, que sepan que tienen que ir a la mutua, que les tienen que atender, que en caso de que no les atiendan tienen que reclamar, que esa reclamación luego les va a dar fuerza para poder ir a la Seguridad Social y pedir una aclaración de contingencias y que sea la Seguridad Social la que obligue a la mutua a pagar y que no tengamos que pagarlo con la Seguridad Social que estamos pagando entre todas. Entonces, por un lado, tener muy clara la ley de mutuas y por otro lado, informar muy bien a las personas que van a las mutuas de cuáles son sus derechos para que los hagan valer. Desde luego es muy difícil, por lo que está apuntando antes Moisés. Las empresas tienen descuentos en sus aportaciones a la Seguridad Social si no tienen contingencias laborales. Entonces las empresas a los trabajadores que tienen contingencias laborales pues los castigan, desgraciadamente. Y luego, un poco algo parecido a lo que estaba apuntando antes, una inspección de trabajo realmente efectiva, que la inspección de trabajo, cuando haya problemas de prevención denunciados por delegados de prevención o porque ha habido un accidente, la inspección de trabajo tenga capacidad para absorber todas las necesidades que existen en las empresas, todos los accidentes y todos los incumplimientos de la ley de prevención. Entonces, para poder aplicar a lo mejor la normativa que tenemos, no sé, seguramente es mejorable, pero si aplicamos la que tenemos con una inspección de trabajo fuerte, efectiva y dotada de personal, pues seguramente mejoraríamos mucho todo. Sí, como ha dicho Juanma antes, sobre la fiscalía y sobre que habría que hacer algo para que se actuase, ¿crees que solo actúan cuando se producen las muertes? No, ni siquiera en esos casos. La fiscalía, yo no sé exactamente. Cuando las situaciones, vamos a ver, por ejemplo, incidencias, muertes reales que ha habido en el último año en nuestro centro de trabajo, no se puede, ninguna se puede trazar como que ha provenido de una enfermedad profesional o que ha sido por la actividad. La actividad nuestra está llena de riesgos que nunca van a ser valorados.
contaminantes, agentes de todo tipo, no sé, estamos... Bueno, ahora vamos a ver nuestro briconsejo que nos ha preparado Ángela. Hola a todas y bienvenidas a nuestro briconsejo. Los accidentes laborales en el Estado español son una triste realidad silenciada por los medios de comunicación convencionales que se limitan a informar de lo que ocurre sin profundizar en las causas que los provocan. La precariedad laboral a la que están sometidas miles de personas es la principal causa de este terrorismo contra la clase trabajadora. En 2017, casi 700 personas perdieron la vida intentando ganársela en diferentes accidentes laborales. Creemos que ninguna muerte de ninguna obrera debería ser para nosotras indiferente, porque son las de nuestra clase las que padecen este tipo de violencia que otros agentes sociales intentan invisibilizar. Por eso culpamos directamente a los medios de comunicación de ser cómplices de este silencio ante las muertes de obreras que las políticas de precariedad y miseria a los que nos condenan los gobiernos de turno están causando. Y también culpamos a los sindicatos del régimen o mayoritarios de colaborar con la hoja de ruta marcada por el Estado y la patronal, firmando acuerdos que nos debilitan como clase y que solo benefician a quienes nos explotan y humillan. Hacemos un llamamiento a la clase trabajadora para que se organice y movilice contra este terrorismo encubierto contra nuestra gente. Es necesario y urgente abrir un debate en la sociedad que evidencie la triste realidad que se esconde detrás de las políticas de empleo y muestre las condiciones que muchísimas trabajadoras padecen día a día, año tras año, en el Tajo. Basta de muertes en los lugares de trabajo, basta de precariedad y explotación laboral. Acordaros de dar a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Un besito y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Ángela. Como ya habéis oído, una de las principales causas de siniestralidad en el trabajo es la precariedad laboral. En agosto de 2016, el diario El País publicaba la siguiente información. La siniestralidad laboral aumenta con la recuperación. El número de accidentes ha crecido un 12,3% desde 2012 y la tasa se ceba con las mujeres. Este titular nos deja muy claro a costa de quiénes y de qué se está produciendo la supuesta recuperación económica. En el año 2012 se aprobó la última reforma laboral que cercenó de manera salvaje los derechos de la clase trabajadora. Casualmente, a partir de ese año, la curva de siniestralidad comenzó a aumentar. Una pregunta que me podéis responder todas. ¿Necesita el sistema capitalista la siniestralidad laboral para subsistir? Sí, sí la necesita. Porque, vamos a ver, con la última reforma laboral ya le da todas las armas para utilizar la siniestralidad. Tú coges, me utilizas, me fastidias y ya te echo a la basura. El despido objetivo es para eso, directamente. Te machaca completamente, te exprime y ahí ya, pues como cuando una naranja, ya a la basura. Y además le sale gratis, porque como dice él, los trabajadores, yo una vez los juguetes rotos, no los paga la empresa, no los paga el sistema capitalista, lo paga la sociedad con los impuestos de todos a través de la seguridad social, con lo cual es muy rentable tener siniestralidad laboral, no sale prácticamente gratis. Y, Moisés, ¿me podrías describir las condiciones laborales en las que trabajáis? Jornadas laborales, libranzas, turnos... Nosotros ahora mismo venimos trabajando 2 semanas de mañana, 2 semanas de tarde, turnos rotativos, no tenemos un turno de noche definido, pero no tenemos, cuando empezamos estábamos en peores condiciones. Vamos poco a poco en ese aspecto, vamos mejorando. Los ritmos de trabajo sí son altos y eso machaca mucho al personal. Somos una empresa, hemos empezado hace poco, entonces tenemos muchísimo trabajo que hacer y nos queda un largo camino para mejorar las condiciones laborales del entorno de Amazon. Sí, Maite, cuenta vuestra visión frente a esto. Nuestra visión, mira, cuando yo entré en Amazon en el 2012 éramos 169 personas en todo Amazon, España. Ahora somos solo en el San Fernando, somos cerca de 2000. En 5 años el crecimiento ha sido brutal y nosotros, aunque empezamos un poco precario, hemos ido avanzando, pero nos quieren volver atrás. Amazon crece, crece, crece
y nosotros lo subimos, lo levantamos, nos dejamos, como se suele decir, los cuernos ahí en hacer bien el trabajo, pero los derechos van mermando y eso es lo que no queremos. Cuando tú tienes un crecimiento tan grande como tiene Amazon, es imposible de controlar. Hay veces que yo creo que hasta ni ellos mismos son capaces de ver hasta dónde van a llegar. Entonces, las medidas preventivas es muy difícil de ponerlas, porque no sabes hasta dónde vas a llegar. Hay veces que el mercado ha saturado. Entonces, no teníamos ni capacidad de respuesta algunas veces en muchos días, no hemos tenido capacidad de respuesta con respecto al consumidor, y eso, ¿qué hace? Acelera todos los ritmos, mete más presión, hay que sacar el trabajo. No, el crecimiento tan desmesurado provoca que ni nosotros hayamos sido capaces de controlarlo, incluso dudaría que la empresa hubiese sido capaz de controlarlo. Juanma, ¿crees que hay conveniencia entre las autoridades y los empresarios para burlar o relajar la normativa laboral? Bueno, si me creyera que había connivencia entre la autoridad laboral y los empresarios, pues ya, no sé, si tiraría la toalla. Supongo que no, supongo que no. Hemos tenido alguna época, algún inspector de trabajo que, bueno, parece que daba rodeos y circunloquios con los temas que le planteábamos y tal, pero vamos, generalmente no debe ser el caso, el camino es ese y bueno, pues si realmente existiera esa connivencia, pues apañados íbamos. Mario, ¿la precariedad y los recortes de derechos han provocado que las personas trabajadoras tengan miedo a cogerse la baja por accidente o por enfermedad laboral? Bueno, más que la precariedad y los recortes, que también la propia ley, ¿no? Porque la ley ahora permite que los trabajadores que tengan según qué tipo de bajas puedan ser despedidos prácticamente por ese motivo y de forma muy económica para la empresa. Entonces, claro que la precariedad y los recortes han provocado el miedo a las bajas, pero es que la permisividad en este sentido de la ley ha sido rotunda y definitiva. Maite, Moisés, ¿habéis acudido o conocéis a alguien que haya ido a trabajar con alguna lesión o enfermedad laboral producida por el trabajo? ¿Cuánto este número? A ver, por desgracia sí, ¿vale? Por varios motivos. En Amazon somos, como te he dicho, casi 2.000 personas. Parte de la plantilla, unos 1.100 trabajadores, somos de empresa y el resto son de trabajo temporal. Muchísima gente de trabajo temporal que a lo mejor lleva ahí un año, sigue de trabajo temporal, hacen todo lo que pueden por quedarse, porque les hagan de empresa. ¿Qué pasa? Que al final esa persona termina rompiéndose. O sea, es que si tú fuerzas la máquina, gente de empresa también, por miedo, por desconocimiento, porque luego a lo mejor te señalen o te castiguen de alguna manera. Tratamos de mejorarlo, para eso estamos luchando muchísimo. Los delegados de prevención, desde el comité de empresa, estamos muy encima y creemos que vamos por el camino para que este tipo de cosas no pasen. Pero también hay que concienciar a los trabajadores y a las trabajadoras de que si realmente no puedes, no puedes. O sea, y te tienes que dar una baja, la tienes que coger. Sea laboral, sea contingencia común, sea lo que sea, porque eso al final termina perjudicándote la salud, o sea, sí o sí, y esto incluso a futuros trabajos, porque no quiere decir que te vayas a jubilar en Amazon, pero si tú te fastidias una rodilla, además algo serio, el día de mañana para un futuro trabajo, te puede perjudicar exactamente igual. Y bueno, es conocido que, bueno, según las estadísticas, hay un gran número de accidentes que se producen cuando vuestras compañeras van al trabajo, ¿no? Ya sea en coche o... ¿Sabéis, vosotros conocéis algún caso? ¿Sabéis de cómo? Allí hay varios casos. ¿Sabes qué pasa? Que Amazon es una empresa muy grande, viene gente de muchos sitios, desde Toledo, Guadalajara. Nosotros estamos en San Fernando, entonces al final el riesgo en la carretera existe. Ya no por ti mismo, sino por otro que venga despistado, porque llueve, porque... Y sí, hay bastantes
accidentes de este tipo, lo que se llaman in itinere, desde tu casa o desde hasta el trabajo o al revés. Pero bueno, afortunadamente, no te voy a decir en el 100% de los casos, pero bueno, son determinados como un accidente de trabajo. Si necesita su baja se la coge. Hay algunos casos que bueno, son más dudosos, pero bueno, por ahí, pero sí ocurren casos. Pues, ¿por qué creéis que ocurre esto? Pues hombre, cuando tú tienes un contrato de una semana, el domingo te cumple el contrato, si te pasa algo tratas de llegar siempre a ver si me renuevan esta semana. La precariedad que hay ahora mismito con los contratos está provocando que la gente se esfuerce, trate de conseguir un contrato indefinido hasta límites insospechados. Hay gente que, yo he visto a algunos compañeros andando cojeando, y no se han quejado y siguen forzando la máquina. ¿Por qué? Porque me cumple el domingo. Si estoy de baja, seguramente no me renueven. Luego, yo he tenido algún caso de que alguna persona la han ido a operar y ha aplazado su operación para seguir trabajando. Luego ya cuando tenga el contrato indefinido ya me operaré. Y todo viene provocado principalmente por la precariedad que tenemos actualmente en los contratos de trabajo. ¿Creéis que los servicios de prevención actúan libremente o están condicionados por la empresa? Yo lo único que le puedo decir es quién paga los servicios de prevención. Es muy claro. ¿Y en el sector público pasa lo mismo? Bueno, ahí la cuestión es diferente, porque a lo mejor no es económica de que nos paga, pero al final los servicios de prevención están dirigidos por funcionarios que son empresa. Son trabajadores, pero son empresas, son cargos altos y están cerca del poder político, del consejero de turno, y precisamente por eso muchas veces se puede considerar que son empresa. Desde luego que en el sector público es todo mucho más fácil en ese sentido, porque nos quitamos básicamente la precariedad, y al no haber precariedad, pues los trabajadores tienen más fuerza para todo, para coger la baja si es necesario, para reclamar si es necesario y para pedir una enfermedad laboral si también lo es. Entonces, lógicamente, la ecuación es parecida, pero con menos limitaciones, sí. ¿Y a los delegados de prevención se les permite hacer libremente sus investigaciones? Bueno, hay que pelear. Yo estoy hablando en la administración. Otra vez volvemos al caso de que es diferente y siempre es un poco más fácil, no nos tenemos que engañar. Aún así, según qué tipo de informaciones cuesta obtenerlas, hay que pedirlas, hay que pedirlas bien, hay que hacer todos los papeles muy bien, y en alguna ocasión tenemos que ir a inspección de trabajo porque hay determinadas informaciones que no se nos dan de la forma que consideramos que se nos tiene que dar, y la ley de prevención reconoce el derecho a los delegados de prevención a tener la información. Solo hay una salvedad, así por hacerlo muy rápido, que es los datos médicos personales de cualquier trabajador o de cualquier trabajadora. Esa es la limitación. Pero claro, muchas veces, según qué datos se piden y cómo se piden, pues se pueden dar situaciones comprometidas para la empresa. Entonces, la empresa o administración en este caso se resiste a soltar esos datos. Maite, a ti te he oído es un claro no. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues no lo sé. No sé exactamente por qué no nos permiten hacer como debemos nuestro trabajo. No sé si es por miedo a inspecciones, por miedo a no hacerlo bien. ¿Sabes qué pasa? Que por el mismo miedo, no digo que la empresa les diga a los trabajadores, no te cojas la baja, no, pero bueno, te mandan de reposo a casa, entonces evitan en la medida de lo posible, ¿vale? Que el trabajador accidentado tal vaya a la mutua, se coja la baja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que si ya estamos nosotros de por medio, esto no se lo vamos a permitir, o yo por lo menos como delegada de prevención, y creo que hablo por mis compañeros también, no se lo permitimos. Y luchamos a muerte, porque si realmente es una enfermedad o hace un accidente laboral, se lo reconozcan. Acompañamos a compañeros a mutuas, vamos al INSA, donde haya falta con ellos, pues para que se les reconozca como tal.
Y eso no les gusta que rondemos, no les gusta que... pero es nuestra libertad sindical y tenemos que ejercerla, y sobre todo, ya no por nosotros, sino por los trabajadores, que muchas veces se sienten perdidos, no saben cómo actuar. Entonces ahí estás tú, te dan, pero esto lo puedo hacer así, y esto, sí, esto se... vale, perfecto. Entonces yo creo que es por eso, no les gusta vernos rondar por allí a nosotros. Sí, normal, o sea, vuestra labor es una labor importantísima dentro del funcionamiento de la empresa y de los trabajadores. Yo lo creo, porque la gente está muy desinformada o ignora muchas cosas. No, bueno, me doy la baja, bueno, no pasa nada, me he caído en el trabajo, claro, me quedo 2 días en casa. No, las cosas no funcionan así, hazlo así, y aún se lo están diciendo, no, bueno, pero no importa. No, sí importa, no lo hagas así, porque es que así no es, porque al final todos lo hacemos así, lo hacemos mal, y el que gana siempre es el mismo, y no puede ser, porque al final esas bajas las paga este señor, las pagas tú, las pago yo. No, señor, si te has hecho daño en el trabajo, es un daño del trabajo, vete a una mutua, o que te manden a una mutua. Y además me gustaría añadir algo. Sí. Los derechos que tiene el trabajador que ha sufrido una contingencia laboral son diferentes de si la contingencia no es laboral. En cuanto a económicas, en cuanto a los tratamientos, la mutua intenta también por interés, ¿no? Pero bueno, te rehabilita, te atiende más rápido, cobras más, en caso de recaída vuelve a ser otra vez una baja por contingencia laboral, con lo cual se mantienen los derechos. En caso de que eso se cronifique y se vuelva algo que incluso te puede llegar a suponer, que hay casos, muchísimos, sí, el tener que llegar a jubilarse prematuramente, también cambian las prestaciones que se cobran. Entonces parece una cosa que, bueno, da igual, me voy a mi médico de cabecera de toda la vida, pero en realidad lo que estamos haciendo es perder muchos derechos. Actualmente también, cuando la gente va o está pasando varios casos, yo ya me he topado con varios casos en Amazon, de gente que ha ido al médico de cabecera, y el médico decirle, no, señor, esto es un accidente laboral y como tal te lo tienen que tratar. O sea, yo no te puedo dar la baja. No sé si porque están como súper enfrentados ya y están hartos de asumir algo que no es suyo, porque lo entiendo al final, pero cada vez, no es que les estén poniendo más obstáculos, pero claro, no tienen por qué asumir una baja que no es suya, realmente, la seguridad social. Entonces ya nos hemos encontrado con varios casos que el médico ha dicho, no, te vas a tu empresa. Me alegro de oírlo porque nos ha pasado también lo mismo. Sí, entonces parece que es una actitud generalizada. Te vas a tu empresa y porque esto se te ha pasado en el trabajo, es un accidente de trabajo. Entonces, hay gente que luego ahí va la pelota, el pobre trabajador va de un lado a otro hasta que conseguimos encauzarlo. Sí, el médico de cabecera, hay veces que hay gente que esto se lo toma mal, pero en realidad les está haciendo un gran favor, claro, porque mejora sus coberturas y además le está dando una razón al trabajador para que vaya a la mutua y, oye, que es que no soy un trabajador guerrero, no me pongas la cruz, es que ha sido el malo es mi médico de cabecera. La gente mucho por no enredar, no, es que no estás enredando, estás ejerciendo todo tu derecho es que es lo que tienes que hacer, o sea, es así, sí. Pero bueno. Concienciación a la gente. Sí, al final es el trabajador que mira más por la empresa que la empresa por el trabajador. No es que mire por la empresa, mira por él, porque al final cada uno mira, pero por no ser señalado, porque no porque si me doy la baja, no porque me van a decir. Es más por el miedo a represalias quizá, o el no enredar. El no enredar es que se da mucho, no, por no enredar. Que realmente no creo que sea cuestión de mirar por la empresa, sino pues por posibles represalias, creo y entiendo. Bueno, pues ya una última pregunta para todas. A nivel colectivo individual, ¿qué hay que hacer para cambiar esta situación? Invertir en inspectores de trabajo. Me faltan muchos recursos. No dan abastos, están saturados. Sinceramente no son capaces, yo creo que no son capaces de la cantidad de denuncias que tienen. Invertir en recursos. Y nosotros informar a los trabajadores y tratar de formarles sobre los derechos que tienen y cómo deben de actuar frente a las mutuas y, a ser posible, eliminar la ley de mutuas y cambiarla completamente, pero para bien, no para mal. ¿Mario? Bueno, por un lado ya lo hemos expuesto alguna vez, la importancia de que los trabajadores estén informados, porque es lo que les empodera para poder ejercer sus derechos. Muchas veces
Los casos que nos encontramos se solucionarían muy rápidamente si la gente estuviese informada. Luego también estoy de acuerdo en el tema de los inspectores. Hemos estado, es un poco feo que defienda yo esto porque vengo de la administración, pero hemos estado en un tiempo en el que se ha demonizado la función pública. Pero hay una parte de la función pública que es necesaria para que esto funcione. Necesitamos inspectores de Hacienda, necesitamos inspectores de trabajo, además de todos los demás funcionarios evidentes que vemos en la calle, pero es que si no, al final estamos desprotegidos. Necesitamos trabajadores que sean libres y que sean independientes y que se puedan enfrentar a determinados poderes. Y sin esto, por muy buenas leyes que tengamos y muchas ganas, es muy difícil que podamos luchar. Al final los delegados de prevención tenemos que acudir, si en la empresa no conseguimos que se hagan valer nuestros derechos, tenemos que acudir al inspector de trabajo. Y eso vale. Que muchas veces, como un compañero de nuestra sección dice, solo es un amortiguador para parar, que donde habría que ir al final más a menudo sería hasta los juzgados. Pero bueno, normalmente la inspección de trabajo funciona, desgraciadamente está poco dotada y tarda mucho. Pero ahí es donde tiene que estar el esfuerzo, en una buena inspección y en una buena información de los derechos. ¿Y Maite? Principalmente también en hacer cumplir a la empresa la ley de riesgos laborales, o sea, eso es primordial. A través de, no sé, es que yo creo que el inspector debería de ser el último eslabón al que acudir realmente. O sea, si todos, evidentemente esto sería los mundos de Yuppie, si todos hiciéramos bien nuestro trabajo, pero esta ley existe y existe por algo. Y existe para el bien de... O sea, es que si tú tienes trabajadores rotos, tu empresa no funciona. Lo que pasa que, claro, estos tipos de despidos, estas leyes que nos han hecho de la reforma laboral, bueno, pues te quito, pongo otro, y... Pero bueno, veremos a ver si lo conseguiremos cambiar algún día. ¿Y Juanma? Pues nada, suscribo lo de los compañeros, concienciación, información al trabajador y acabar con la precariedad que se ha instalado. Se ha aumentado las muertes en el trabajo, ha sido porque ha aumentado la precariedad, evidentemente. Y eso es. Pues muchas gracias. Vamos a dar ahora paso a nuestra agenda rojinegra, donde haremos un repaso de las próximas convocatorias. La CGT de Andalucía ha convocado una huelga general en educación del 12 al 23 de marzo. Reivindicamos la equiparación de los derechos laborales del profesorado interno con el funcionario. Hoy comienzan en Zaragoza hasta el 18 de marzo unas jornadas libertarias para conocer la historia del movimiento libertario en nuestra ciudad y su vigencia en un mundo golpeado por la reinvención del capitalismo. Organizadas por la CGT de Aragón, infórmate de la diversidad de actividades que se van a realizar. Concentración el 14 de marzo en Santa Coloma de Gramenet, por la readmisión de un exdelegado de CGT despedido por Cacaolat, por motivos disciplinarios justo al acabarse la protección legal de su cargo sindical. El 17 de marzo, manifestaciones en más de 50 ciudades contra la ley Mordaza convocada por No Somos Delito y numerosos colectivos entre los que está la CGT y a la que se adhiere la Coordinadora de Pensionistas. El 7 de abril, manifestación en Madrid en defensa de los servicios públicos, convocada por la CGT dentro de la campaña Por lo Público. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Las causas de la siniestralidad laboral son la precariedad, el recorte de derechos, la falta de legislación adecuada o el no cumplimiento de la existente, la escasez de inversión y sobre todo el propio sistema capitalista y su efímero afán de incremento de beneficios sin reparar en el daño de la clase trabajadora. Poderes económicos, políticos, legisladores y medios de comunicación ignoran este grave problema que produce 2.300.000 muertes al año a nivel mundial. Eso, compañeras, se llama terrorismo laboral. Terrorismo patronal, perdón. Gracias a las invitadas por visitarnos, gracias y buenas noches a todos los que nos veis. Volvemos en 15 días con Rojo y Negro Lucha. Y nosotras nos vemos el mes que viene. Nos vemos en el canal 33 y en La Mosca TV. Salud y hasta la próxima.